¿Es realmente Gustavo Petro un Chávez II que va a volver a Colombia como una Venezuela o una Cuba? ¿O es simplemente un invento de algunos grupos políticos para desmeritarlo? Muy buenas a todos, soy su amigo el Predicador y en este video, a puertas de las elecciones de nuestro país, unas elecciones cruciales, quiero dar información para que entre todos reflexionemos y tomemos la mejor decisión en lo que viene. Y este es un tema obviamente muy polémico. La ventaja es que si has visto algunos de mis videos anteriores, personalmente no tengo ninguna inclinación política aquí en Colombia, porque ninguno de los políticos que están representan las ideas a las que yo me inclino, que son las ideas libertarias. De hecho, ahora mismo en América Latina solamente hay una persona que representa y defiende la libertad para todo el pueblo latinoamericano, y es Javier Milei. Es un economista argentino que actualmente es diputado y que es fuerte candidato a las próximas elecciones presidenciales en Argentina, y es el único que habla de defender la libertad individual, el libre mercado, los valores, la familia, el derecho a la vida. Es el único que tiene ese discurso con el cual yo compagino. Dicho esto, lo que voy a hablar en este video no es con la intención de favorecer a un grupo y de favorecer a otro. Simplemente es mostrar una información que es veraz, que ustedes mismos incluso pueden investigar en internet por su cuenta, en Google o donde ustedes quieran, y se darán cuenta de que lo que hablo es cierto. ¿Ok? Y para empezar hay que remitirnos a la historia. Siempre hay que viajar un poco en el tiempo para ver de dónde viene la situación en la que estamos hoy. ¿Ok? Ustedes recordarán a la famosa Unión Soviética, ¿cierto? Que era Rusia junto con otras naciones, era un estado totalmente socialista, déspota, gobernado por dictadores, que era como una Cuba o una Venezuela amplificada 100 veces. De hecho, Cuba y Venezuela toman las ideas de esta Unión Soviética. Entonces, esta Unión Soviética venía en una crisis. Ya en los años 80 esta crisis se estaba acrecentando, y por consiguiente el socialismo y el comunismo venían en una crisis. En 1989 cae el muro de Berlín, que, como bien saben, era un muro literalmente que dividía la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, en lado occidental y lado oriental, o sea, un lado capitalista y un lado comunista. Obviamente la gente del lado socialista intentaba pasarse al lado capitalista, huyendo de ese régimen del terror, así como la gente huye de Cuba, así como la gente huye de Venezuela. ¿Ok? Entonces, en el 89 cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se acaba en el año 1991. Se acaba, se disuelve. Entonces había una crisis del socialismo a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que entre medio de esto, en el año 1990, Fidel Castro, el líder de la Revolución Socialista, convoca una asamblea que se conoció como el Foro de Sao Paulo, en Brasil. Fue llevada a cabo en Sao Paulo, Brasil. Pueden investigar, pueden poner en Google Foro de Sao Paulo y ahí van a encontrar esa información. Lo ayudó Luis Ignacio Lula da Silva, un líder socialista de Brasil. Hacen esta asamblea, este foro, en el año 90. En ese momento solamente Cuba tenía un régimen de izquierda socialista, que era Fidel Castro. ¿Ok? Y la idea de ese foro era crear una gran Unión Soviética latinoamericana. Era obviamente salvar al socialismo de esa crisis en la que estaba sumergido debido a esto que les comentaba de la caída del muro de Berlín y de la crisis de la Unión Soviética. ¿Ok? Esa era la idea de ese foro. Obviamente en ese foro estuvieron partidos de izquierda de toda América Latina, de todo el continente, y llevaron a cabo un plan. Fidel Castro obviamente siempre fue un tipo muy astuto, como todos los de izquierda. ¿Ok? A partir de ahí empezó una revolución socialista donde el único líder en Latinoamérica era Fidel Castro, y de ahí en adelante se montó Rafael Correa, izquierdista de Ecuador, Evo Morales, izquierdista en Bolivia, Pepe Mujica, izquierdista en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela. Es decir, el socialismo se expandió en América Latina de una manera impresionante.
Es decir, la izquierda se organizó de tal manera y fueron muy astutos que fueron logrando obtener el poder. ¿Ok? Hubo pocos países que lograron salvarse de este tema, entre esos Colombia, Chile y Perú. ¿Ok? Que eventualmente intentaron los de izquierda en el Grupo de Lima tomarse el poder. ¿Qué pasó? Alrededor del año 2015, el socialismo en América Latina empieza a entrar en una crisis, porque en los distintos países empezaron a acontecer cosas que lo fueron debilitando. Había muerto Hugo Chávez, Evo Morales hizo fraude en las elecciones y tuvo que huir del país. Rafael Correa montó a su sucesor Lenín Moreno, que lo traicionó, y que eventualmente Rafael Correa, acusado de corrupción, tuvo que huir de Ecuador y al día de hoy está exiliado en Bélgica. ¿Ok? Lula da Silva en Brasil va preso. Queda Jair Bolsonaro en Brasil, que es uno de ultraderecha. Le dicen el Donald Trump latinoamericano. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Es decir, se estaba gestando una crisis de izquierda en el continente. Y en el año 2019 ocurre algo muy curioso. Un segundo foro de Sao Paulo, llevado a cabo en Puebla, México, conocido como el Grupo de Puebla. ¿Ok? Eso fue en julio del 2019, también lo pueden investigar, Grupo de Puebla. Una reunión de toda la izquierda latinoamericana para ver qué hacían con esta crisis, para que no lo sacaran del poder, obviamente. Entonces, este grupo, obviamente liderado por México y por Andrés Manuel López Obrador, que es el líder izquierdista de México que actualmente está en la presidencia, la intención era esa: rescatar el socialismo y evitar que tuvieran que entregar el poder. En ese mismo año 2019, ustedes recordarán, después de ese Grupo de Puebla, empezaron las protestas en toda América Latina. ¿Recuerdan? Protestas en Chile, protestas en Colombia, que venían a combatir a la derecha para posicionar nuevamente a la izquierda. Entonces, esas protestas, cuando uno ve protestas así en las calles y ve estallido social, realmente no es que la gente se reúne espontáneamente a protestar. Vienen financiadas desde arriba, porque incluso son financiadas desde arriba, desde los altos mandos de izquierda e incluso por organizaciones internacionales de izquierda. ¿Ok? Entonces, luego de este Grupo de Puebla 2019, lo que buscan es eso: expandir y mantener las ideas de izquierda socialistas en el continente, en nuestro lado del continente centro y suramericano. Pareciera que nuestro continente estuviera pagando un karma porque estos grupos de izquierda siguen queriendo tomar el poder. En ese orden de ideas, como les mencioné, todos estos líderes de izquierda son harina del mismo costal, es decir, están regidos por las mismas ideas. ¿Ok? Así que a la pregunta si Petro es un nuevo Chávez, basándonos en toda esta explicación y todos estos sucesos, no es solamente que Petro es un nuevo Chávez. Petro es un Rafael Correa, es un Evo Morales, es un Lula da Silva, ¿ok? Vienen con estas mismas ideas y obviamente quieren atornillarse en el poder. Rafael Correa duró 10 años en Ecuador y montó un sucesor que afortunadamente lo traicionó. Evo Morales, 14 años en Bolivia. Daniel Ortega en Nicaragua, lleva más de 20 años ejerciendo una dictadura. Los Castro en Cuba, ¿cuánto tiempo llevan? Desde el año 59. En Venezuela, Chávez desde el año 1999. Ahora la izquierda se tomó Perú y Chile, que eran países que faltaban. En Perú con Pedro Castillo, un comunista que estuvo vinculado al Sendero Luminoso, o sea, las FARC peruanas, que eran el Sendero Luminoso, eran una guerrilla. El presidente actual de Perú estuvo vinculado a esa guerrilla. Y tú ves al presidente de Perú en una entrevista y no tiene ni idea de economía, no tiene ni idea de política, no tiene ni idea de nada. Y ahí está un izquierdista montado en el poder. Y en Chile, Boric, otro izquierdista comunista que viene a reformar la Constitución, a redistribuir la riqueza, porque esa frase es nefasta, absolutamente peligrosa: redistribuir la riqueza. Entonces, desafortunadamente, estos políticos han logrado hacerse al poder
con un discurso de cambio. Es decir, ellos prometen ser ese cambio. La derecha ha fallado mucho, ha tenido muchas debilidades, escándalos de corrupción, etcétera, que le han abierto la puerta a estos grupos de izquierda que lo han sabido aprovechar porque son muy astutos. Entonces, cuando dicen que ellos van a hacer el cambio, ese fue el discurso de Pedro Castillo en Perú, fue el discurso de Gabriel Boric en Chile, y hoy en día su aprobación ha bajado drásticamente y tienen a de sus países vuelto un caos. Y no se sabe qué vaya a pasar. Ni hablar de Venezuela, de Cuba, siempre prometen un cambio, pero es que es un cambio para mal, ¿ok? No es un cambio para bien. Entonces, esta izquierda se aprovecha de un defecto que tiene la democracia, que como todo es imperfecta, y un defecto que tiene la democracia es que es víctima del populismo. Es decir, los que más hacen populismo son los que ganan. Entonces, la izquierda lo que hace es incendiar, tener un discurso de resentimiento, de odio, para que la gente se enerve y se ponga en contra de esas tradiciones de derecha, para escoger un cambio que a la postre termina siendo desastroso y nos sumergen a todos en una enorme crisis social, política y hasta migratoria. ¿Ok? Entonces ese discurso del cambio hay que tenerle mucho cuidado porque es un cambio para mal, y sé que todos necesitamos y queremos un cambio en nuestros países por lo que les comentaba ahorita, pero el camino no es la izquierda, no es el socialismo, no es el comunismo. Y bueno, mis amigos, los hechos son los hechos. Ahí está la información de los dos eventos que marcaron la unión de toda la izquierda latinoamericana. Así que no es un invento mío ni es un invento de nadie, es veraz. Así que debemos luchar para que Colombia no caiga presa de este régimen, que no caigamos en el socialismo, en el comunismo, porque sería la debacle del país. Sería peor el remedio que la enfermedad. Te mando un abrazo grande, soy tu amigo el Predicador. Coméntame qué opinas, de una manera respetuosa podemos tener un debate político. Espero que te suscribas al canal, compartas el video, dale me gusta, te mando un abrazo grande y hasta la próxima.